El presidente Castillo tuvo un periodo desde el 28 de julio de 2016 hasta el 23 de marzo de 2018. Fue un periodo bastante corto. Ganó las elecciones generales en segunda vuelta en el año 2016, representando al partido Peruanos por el Cambio. Renunció a la presidencia un día antes de que el Congreso votara su segunda moción de vacancia, de incapacidad moral permanente, a raíz de los vínculos con Odebrecht y la difusión de los llamados Genji videos que buscaban negociar votos. Fue el primer y único presidente en la historia moderna del Perú en obtener licencia, suspensión de derechos de militancia del partido por el que postuló, mientras aún era presidente debido a la crisis política que enfrentaba. Ahora hablaré sobre el gobierno de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Fue un periodo del 23 de marzo del 2018 al 9 de noviembre del 2020. Asumió la presidencia como el primer vicepresidente de la República tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El momento más fuerte de su gobierno llegó en septiembre del 2019. Vizcarra pidió una cuestión de confianza para que el Congreso apruebe sus reformas. Como el Congreso bloqueó la respuesta, él interpretó que no se le había otorgado y tomó una decisión histórica. Disolvió el Congreso. Esta medida fue polémica, pero contó con un respaldo muy alto de la ciudadanía. Más adelante, el Tribunal Constitucional confirmó que su decisión había sido válida. Fue vacado por el Congreso de la República por incapacidad moral permanente, con 105 votos a favor debido a las acusaciones de corrupción relacionadas con su gestión de gobernador regional en Moquegua. Un dato curioso es que cerró el Congreso y aún así mantuvo altos niveles de aprobación ciudadana durante gran parte de su mandato. Esto refleja la fuerte desconexión que existía entre el pueblo y la política. En resumen, el gobierno de Martín Vizcarra estuvo marcado por la lucha anticorrupción, el conflicto con el Congreso, decisiones históricas como el cierre del Parlamento y finalmente una caída en escándalos y tensión política. Su gestión es clave para entender la crisis institucional que vive el Perú hasta el día de hoy. A continuación voy a exponer sobre Manuel Arturo Merino de Lama. Su periodo fue desde el 10 de noviembre de 2020 hasta el 15 de noviembre de 2020. Renunció tras solo 5 días en el cargo en medio de masivas protestas ciudadanas, conocidas como la Marcha de los Cuatro Suyos en el 2020, que dejaron un saldo de 2 jóvenes fallecidos, lo que provocó una crisis en el gabinete ministerial y un repudio generalizado. Asumió la presidencia como el presidente del Congreso de la República tras la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Y un dato curioso es que tuvo el mandato presidencial más corto de la reciente historia democrática del Perú, con solo 5 días de duración. Pasando en el caso del presidente Francisco Rafael Sagasti, que tuvo un periodo corto en el lapso del 17 de noviembre de 2020 hasta el 28 de julio del 2021, fue elegido por pleno el Congreso, ya que ocupaba un lugar en la lista de la mesa directiva que se presentó y fue votada tras la renuncia de Merino. Se le conoció como un presidente de transición y de emergencia. Culminó su mandato el 28 de julio del 2021 al entregar el cargo al presidente electo de las elecciones generales de ese mismo año, cumpliendo su rol garante de la transición democrática. Un dato curioso o llamativo es que fue reconocido por haber impulsado el inicio de la vacunación masiva contra el COVID-19, incluyendo la llegada de los primeros lotes de vacunas Sinopharm y la firma de acuerdos con otras farmacéuticas. Gracias. Por lo consecuente, a mí me tocó hablar sobre Dina Ercilia Boluarte Segarra, que tuvo un periodo del 7 de diciembre del 2022 hasta la actualidad. Ella asumió la presidencia como la primera vicepresidenta de la República tras la vacancia de Pedro Castillo, cual fue el actual jefe, ¿no?, de Estado en ese entonces. Bueno, actualmente el cargo, su mandato ha estado marcado por fuertes protestas sociales, crisis ministeriales y periodos de adelanto de elecciones. Un dato curioso es que ella fue la primera mujer en la historia del Perú en asumir el cargo, ¿no?, de la presidencia de la República.